El Banco de México decidió ya no disminuir la tasa de interés y lo dejó en el 7%. En marzo de 2024 es cuando empezó a bajar la tasa, la bajó del 11.25 al 11. Entonces empezó a hacer bajas de un cuartito de punto porcentual hasta que se volvieron locos los gobernadores y dijeron, ¿qué cuartito? Vamos a bajarlo medio punto porcentual. Entonces, desde marzo del 24 hasta diciembre pasado, en que quedó en el 7%, lo bajaron 13 veces. Lo que en la jerga bancaria le bajaron 425 puntos base, que es 4.25 puntos porcentuales, que es un diablal. Sí. En ese momento, ahí en marzo del año 24, yo dije, cuidado, esta baja no va a reducir mucho la inflación, no va a promover la economía y puede causar una fuga de capitales. Yo lo dije, porque los datos te decían... Y en repetidas ocasiones. Sí, lo dije varias veces. Además dije, ¿a qué me late que el Banco de México, cuyo mandato es combatir la inflación, se está sobrelimitando y va a bajar las tasas para hacerle menos onerosa su deuda al gobierno federal? Baja las tasas, entonces lo que paga el gobierno por su deuda son tasas más bajitas, se ahorra una lana. A ver, ¿tenía yo razón o no? En parte sí, en parte no. En inflación, sí bajó del 4.42 en que estaba en marzo del 2024 al 3.77 en enero de este año. Dentro del rango de meta del Banco de México de 2 a 4%. Pero el punto que me preocupa es otro y es en donde yo dije, cuidado, la subyacente. Era de 4.55 en marzo de 2024 y enero fue de 4.47. Tanta baja para que bajara solo 8 centésimas de un punto porcentual. Cuidado. En crecimiento, tuve razón, el Producto Interno Bruto no creció. Creció 1.4 en 2024 y el año pasado apenas creció 0.7%, la mitad que en 24. Se bajó la tasa y hubo un decrecimiento. Yo lo dije, la economía, la tasa no va a ayudar a bajarla porque la economía ya está muy tumbada para hacerla crecer y porque para el Banco de México como que no tomó en cuenta que estaban los aranceles de Trump, que estaba esto, que estaba aquello, que hay una inestabilidad mundial y una gran incertidumbre. Sí. Querían ayudar al gobierno, pero ahí va. Flujos de capital, yo dije, va a haber salida de dinero. En 2025, una salida neta de capitales extranjeros de 92.350 millones de pesos. Los inversionistas internacionales redujeron su cartera de deuda gubernamental, es decir, bonos, CETES, etcétera. Se hicieron de ellos. Bajaron de 1.83 billones de pesos a 1.7 billones de pesos. Es una lana. Entonces, se fue la lana. Y lo que hizo el banco extralimitándose en su mandato, ayudó al gobierno a pagar menos intereses. A ver, aquí tengo, no puedo probar que lo hizo por eso, porque también, pero la evidencia, a ver, intereses en 2022 fueron de 815.221 millones de pesos. En 23 subieron a 1.045.000 millones de pesos. En 2024 subieron a 1.150.000 pesos. Se estima que el año pasado subieron a 1.390.000. Pero el pronóstico para este año es que caigan un 15% a 1.219.000 pesos. Derivado del... Porque además Hacienda reconoció, me encanta el lenguaje, esta reducción coincide con una política monetaria más laxa del Banco de México. Eso no prueba motivaciones, pero sí deja claro quién ganó cuando se bajó la tasa, ¿no? Bueno, hay un antecedente. El actual secretario de Hacienda, Edgar Amador, antes de irse a Hacienda, era el coordinador de asesores de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Claro, claro. Por eso las Entonces, coincidencias. mis pronósticos, ¿no? me falló.
en la inflación general. No me falló en la inflación subyacente, no me falló en el no crecimiento del PIB, no me falló en las salidas de capital y no me falló en decir que esto beneficiaba al gobierno. Y eso que no trabajo en el Banco de México, ¿eh? Digo, ni trabajaría jamás porque... Bueno, ahí sí siguen pagando muy buenos sueldos. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Ahí la austeridad republicana no bajaron- llegó. ¿No se bajaron el sueldo los nuevos? No, y aparte, digo, sí, los que han tenido oportunidad de ir a las instalaciones, está todo de primera, de lujo. Bueno, tampoco quieres que saber... ¿Qué quieres? ¿Que estén trabajando en un jacal? No, al contrario, yo soy enemigo de esas políticas, nada más hice la puntualización. Pero es que las instalaciones de todo lujo ya vienen desde la época del PRI. Sí, ya estaban así, ya La estaban verdad, así. a ver, acláralo. Digo, ve cómo vienes de mala intención. ¿eh? No, para nada. Pero Mala además esa intención. política yo creo que ha degradado mucho a cierto nivel tanto de dependencias como de industria. ¿Cuál política? La política de bajar los salarios de la gente muy calificada. bueno. Definitivamente. Bueno, porque, pero ese digo, no es el tema. El tema no, pero- son las tasas de interés. No, claro, pero vaya, aquí lo importante es, creo que al final del día, el Banco de México y el gobernador y los que han sido gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez creo, Ceja, mejor conocida como la jefa. exacto, creo que se han conducido con mucha responsabilidad. Yo creo que fue una gran irresponsabilidad. Perdón. Esto que Yo dices también tú. lo creo. Para mí fue Sí. una ¿Tú gran crees? irresponsabilidad. Sí, así es. Porque además el flujo la lana se empezó a alargar cuando empezaron a bajarlo Sí. por medio punto porcentual. Porque cuando lo estaban bajando por un cuartito de punto, los capitales lo veían como, bueno, están siendo precavidos. Entonces hasta hubo aumento de flujos de capital de extranjero, pero apenas empezaron a aborazarse y lo bajaron medio punto, se empezó a ir la lana. Ahora, Y ¿qué es- haces y frente a la es su política de Estados obligación, Unidos? en No ese es su sentido? mandato. ¿Mandé? Frente a la política La económica política era también de Estados mantener, Unidos ahorita. la política era haberlas bajado más despacito, Ajá. porque les ganó la emoción. a Y no estos. tanto. O sea, más despacito y no tanto. Y no Es tanto. un margen Es un choncho, diablal, pues. es un diablal. En fin, pues ahí estamos pagando las consecuencias. El único que decía que no había que bajarlas era el subgobernador Jonathan Heath. Jonathan Heath. Hasta que ya, como que ya se cansó de pelear y se sumó. Lo mayoritearon. No, él después se sumó la mayoriteada. Digo, no, ¿qué pasó, Jonathan? Te hubieras mantenido firme. Hubieras perdido porque estabas en la minoría, pero bueno, los principios cuentan, ¿no? En fin, así está lo de las tasas. Muchos ahorradores, mucha gente que vive de sus ahorros, Uy, Sí. se las llevó el tren. claro. Porque primero los pobres, pues la gente que tenía CETES, que puedes comprar CETES desde 100 pesos, la gente estaba ganando 11.25 anual de interés, ahora ganan el 7. Sí. Sí. Para una familia de clase media, media baja, que pudiera tener estos instrumentos, pues 4 puntos menos. les Es rompieron un la montón. cara. Muchísimo. O sea, aquí no fue primero los pobres, No, claro que aquí no. fue primero el gobierno de los pobres. Mensajes.